Dios les bendiga a todos los hermanos, y les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hermosa noche. Dios les bendiga mucho, momento de regocijo, de alegría, poder hablar de la palabra de nuestro Dios, nuestro propósito. Verdad irrefutable en nuestro programa todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas. Rogamos que el Señor nos ayude y que podamos tener una bendición hermosa de su palabra en esta hora. Alentamos a todos los amigos que no se han convertido al Evangelio que hagan un alto en su vida, su ocupada vida. Hagan un alto para acercarse a Dios antes que sea muy tarde. Cristo viene por su iglesia y nos puede sorprender. O nos toca el día de partir a las moradas eternas, y también es una sorpresa la cual toda persona debiera haber arreglado sus cuentas con Dios para que en el más allá pueda dar buenas cuentas. Dios le bendiga poderosamente. Saludamos a todos los hermanos, todos los amigos, hermanos pastores y líderes de la iglesia en general. Gloria al Señor. Hacemos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él nos ayude en esta hora. Padre bueno, te agradezco que me hayas permitido una vez más poder estar dispuesto a hablar de tu palabra. Te agradezco esta bendición que tú me concedes, Señor, de hablarla para que muchas personas la escuchen y que tú seas glorificado en sus vidas. Te suplico que tú toques corazones, toques almas, que toques vidas, Señor, que puedan entender la urgencia que hay de acercarnos a ti cada día. Te ruego en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. En esta noche hablamos bajo el tema Dios no improvisa, Dios hace planes. Dios no improvisa, Dios hace planes. Y de vez en cuando encontramos en las Sagradas Escrituras que aunque Él hizo planes, tenía un plan B preparado. Porque Él sabía, no es por si fallaba el plan, Él sabía que iba a fallar el plan. Y Él tenía el plan B. No es como nosotros, los humanos, que esperamos que la circunstancia se ponga difícil para empezar a inventar cómo resolvemos. Muchas veces, cuando vemos que aquí en Puerto Rico hay muchos refranes, y uno de ellos dice, cuando el cuarto se nos llena de agua, la habitación se nos llena de agua, nos ponemos las manos en la cabeza y no encontramos qué hacer. Pues mire, Dios no es así. Dios sabía que el cuarto se iba a llenar de agua y tenía un plan B preparado. Gloria al Señor Jesús. En esta hora decimos, Dios no improvisa, Dios hace planes. Y vamos a leer una palabra que está ya en Génesis, capítulo 6, en el verso 7. Allí vemos a Dios planeando, del 7 hasta el 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios, voy a raer de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y el reptil y las aves del cielo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y caminó Noé con Dios. Y tuvo Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, empezó a planear, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte tú un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de largo del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca y la acabarás a un codo de elevación por una parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Vemos a Dios haciendo unos planes, planeando. La historia del diluvio universal, que tanto la palabra del Señor habla, ha sido muy combatida por científicos y aún religiosos se atreven a combatir y desmentir esta verdad que aún la ciencia ha comprobado. La ciencia, que muchas veces no creen los científicos, están de acuerdo en que verdaderamente hubo en una ocasión un diluvio el cual arrasó con todo lo que se encontró a su paso. Ahí encontramos a Dios planeando, porque Dios siempre planea las cosas con calma, con sabiduría y con una actitud de responsabilidad que ningún ser humano la tiene. Dios, en su premisa de soberano creador, Dios todopoderoso, siendo que su justicia es perfecta, Él no improvisa, Él planea y advierte con anticipación para dar tiempo a que la gente arregle cuentas con Él. Fíjese, Dios le dijo a Adán, a Noé, voy a destruir la tierra, pero dice la palabra que Dios le dijo que le iba a dar 120 años para que eso aconteciera. 120 años, 1.5 siglos, un siglo y 20 años más. Y Dios no improvisa así de golpe, de sorpresa, a ver si sale. No, Él tiene todo planeado y sabe lo que va a hacer. Y lo hizo. Dice la palabra que el diluvio llegó y estuvo el arca sobre la faz de las aguas 6 largos meses, hasta que volvió a descender sobre el suelo firme, y Noé salió de allí con su familia, los animales que se habían guarecido allí dentro, y comenzó Noé con su familia una nueva generación en la tierra. Ese fue el plan que Dios hizo. Exterminó toda la gente que vivían, solamente Noé y su familia, específicamente 8 personas, Noé, sus 3 hijos y la esposa de Noé, 8, y las esposas de sus hijos. Parece que los hijos no tenían hijos, o si tenían, se fueron en el diluvio. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 8, dice: mas, oh amados, no ignoren esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que toda persona se acerque a Él para Él perdonarlo y darle vida eterna. Mire, eso es sencillo, eso es elemental entenderlo. No tiene uno que ser un superdotado para entender una verdad que es irrefutable del Evangelio y que está dispersa por todas las Sagradas Escrituras.
desde el Génesis mismo, porque vemos allí Dios diciéndole a Noé que prepare un arca para que se salven las personas que quieran entrar, para que no mueran en el diluvio. Y Noé, mientras construía el arca, le hablaba a las personas. ¿Cómo nosotros lo sabemos? En el libro de los Hebreos dice que Noé habló y advirtió a las personas acerca de ese diluvio. Entonces llegó el diluvio y dice la Biblia y los arrasó a todos, según palabras de Cristo Jesús. Dice Jesús que en los días de Noé la gente se embriagaban, la gente estaban haciendo fiestas y con un grado de inmoralidad rampante y no tenían, ¿cómo se llama esto? No tenían principios, vivían una vida descuidada en todo el sentido de la palabra. Pues la palabra dice que la maldad había cubierto toda la tierra, se había corrompido moralmente y espiritualmente, al punto que Dios tomó la determinación, planeó y los exterminó a todos. En Isaías, en el capítulo 1 y verso 16, Dios dice: lavaos y limpiaos, habla de pureza y de limpieza. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Busquen la rectitud. Hagan rectitud al agraviado. Hagan justicia al huérfano y amparen la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, en su intento y su interés y su deseo de que el ser humano sea salvado, cuánto ha hecho, cuánto mensaje le ha enviado al ser humano a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, y todavía lo sigue haciendo. Este medio, este programa, Verdades Irrefutables del Evangelio, es uno de los medios, es una de las herramientas que Dios está usando para decirle a las personas que Dios anhela que vengamos a sus pies en busca de perdón y de misericordia. Sigue diciendo: si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Pero si no quieres y sigues siendo rebeldes, serás consumido a espada, porque Dios lo ha dicho. Isaías capítulo 1, verso 16 hasta el 20. Dios advierte, Dios planea y Dios da tiempo para que las personas arreglen su vida con Él. Dios le comunicó a Noé del diluvio y la razón del diluvio. Es interesante, lo leí allí en el capítulo 6 de Génesis. Es interesante que la ciencia secular ha comprobado que en verdad ese diluvio existió. En Jeremías 25 y en el verso 4, Dios dice: envió el Señor a ustedes todos sus siervos, los profetas. Les envió desde temprano, los envió de temprano y sin cesar. Pero no oyeron, ni se inclinaron vuestros ojos para escuchar al Señor. Cuando decían: vuélvanse ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a ustedes y a vuestros padres para siempre. Y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándolos, ni me provoquen a ira con la obra de vuestras manos, y yo no les haré mal. ¿Dios le hace mal a la gente? No, Dios no le hace mal a nadie. Pero cuando las personas insisten en hacer lo malo, Dios en su soberana voluntad ejerce la justicia, que es perfecta,
Y la justicia perfecta de Dios no puede pasar por alto la maldad. Por lo tanto, la maldad conlleva castigo. Hay una religión por ahí que dice que Dios no castiga a nadie. Bueno, si es buena la persona y se somete y vive de acuerdo a los principios bíblicos, Dios no lo castiga, lógico. Pero los perversos, Dios los va a castigar. Lo dice la palabra del Señor en muchísimas ocasiones, en muchísimos lugares. Pero ustedes no me habían oído, dice el Señor, y lo hacen para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal de ustedes mismos. Por tanto, así ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos, por cuanto no han escuchado, oído mis palabras, y aquí los enviaré, los tomaré a todos las tribus del norte, dice Jehová, y vendrá un rey muy malo del norte, el rey de Babilonia, el cual lo usaré, y lo traeré contra mi tierra, contra los moradores y contra todas estas naciones de alrededor, los destruiré y los pondré por escarnio, por burla, en desolación perpetua. Dios se le está diciendo a los hijos de Israel, los tiempos de Isaías, digo de Jeremías, 600 años antes de Cristo, que él estaba planeando un juicio para su pueblo en base a su maldad. Lo mismo que estaba pasando con Noé, ya en los tiempos de Noé. Muchísimos siglos después de la generación de Noé que salió de sus hijos, que se empezaron a multiplicarse y se llenó la tierra otra vez de personas, ahora el pueblo estaba en las mismas, corrompidos en maldad, y Dios estaba planeando otra vez exterminarlos. En el Nuevo Testamento, Dios también habló y mostró planes con anticipación. Es hermoso cuando Dios sigue manifestando su gracia, su poder, su misericordia y su amor de la misma forma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y verso 8, dice que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo no sé de dónde la gente han sacado que han cambiado por completo el mensaje de la Biblia para traer un evangelio aguado que no sirve, un evangelio mongo, flojo, mongoloide, enfermizo, languidesco, que carece de fundamento bíblico, para engañar a los feligreses que tienen en sus congregaciones. Es preciso, cuando uno habla con muchos hermanos y nos dicen, mi iglesia no predican bien, mi iglesia lo que predica son cosas que yo no entiendo. Han estudiado tanto que nosotros los pobres no entendemos el lenguaje que traen. Aquí en Puerto Rico le llamamos palabras de domingo, que la gente que no tiene mucha preparación académica no entiende el lenguaje. Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es sencilla. Pero si la han traducido tanto, que le han puesto expresiones y argumentos que son difíciles de asimilar por algunas personas, pues entonces ellos tendrán que dar cuenta a Dios, porque han tergiversado la palabra de Dios a su antojo, y a Dios no le agrada eso. Créame que Dios planeó de antemano y dijo el rumbo, el destino y lo que le espera a las tales personas que han tergiversado la palabra del Señor. Dice allí en Apocalipsis que aquellos que le quiten a la palabra o la añadan, el Señor le va a quitar parte o aparte que le toca en la vida eterna. Es decir, que si no tienen vida eterna van a tener entonces condenación eterna. Eso es lo que la palabra enseña, no puedo decir otra cosa. Allí en Jeremías, en el capítulo 25, digo no, ya lo dijimos, Jeremías advirtió, le dijo a la gente que tenían que buscar a Dios, porque Dios estaba cansado de que estuvieran ignorando el mensaje de los profetas que él había enviado. En el Nuevo Testamento, allí en el capítulo 27 del libro de los Hechos, en el verso 21, dice, ese capítulo 27 habla de muchas cosas, que el apóstol Pablo iba camino a Roma, lo llevaban por ahí preso para hacer un juicio allá. Y en el camino sucedieron unas cuantas cosas. Pero también Pablo
estuvo en ese trámite unas cuantas circunstancias adversas y él iba en un barco que lo llevaban para Roma, para allá, para ser juzgado, y en ese viaje se formó un ciclón en el mar y el barco empezó por poco perecen todos, y allí narra en ese capítulo 27 de Hechos esa circunstancia tan adversa, cómo sufrieron ellos en ese naufragio y cómo Pablo recibió una información de parte de Dios donde Dios le dijo el plan que tenía. Porque Dios planea, Dios no improvisa. ¿Qué fue? Que Dios esperó que viniera el naufragio del barco para ver qué podía hacer. No, ya Dios sabía todo eso. Desde luego, Pablo se lo había dicho al capitán del barco. Pablo le había dicho, mira, hay mal tiempo, no debemos de zarpar todavía. Y el hombre no le hizo caso y salieron. Y en alta mar sucedió el naufragio. Y después Pablo se lo dice. Y yo te lo había dicho, yo te lo advertí. Es decir, que ya Dios se lo había dicho a Pablo, se lo había notificado, se lo había revelado. Pablo es el apóstol Pablo, estamos hablando de él. Y en el capítulo 27 y verso 21 en adelante del libro de los Hechos, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, el barco hacía brincando, saltando en el agua, no pudieron comer, estaba nublado, y tuvieron que botar por la borda del barco, dice la palabra, todo lo que traían, inclusive los alimentos, para poder alivianar la embarcación para que no se hundiera. Y como hacían días que no comíamos, dice Pablo, Pablo no lo dice, vamos a decir las cosas como son. Sí, porque yo sé que hay gente que sabe y me van a señalar. Esto lo escribió el escritor, el historiador Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Cuando él dice, entonces, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, quiere decir que Lucas iba también allí, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos. Puesto en pie en medio, Pablo, puesto en pie en medio de ellos, le dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Pablo se lo había advertido. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y tan grande pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios de que será así como Él me ha dicho. Con todo es necesario que demos alguna isla. Es decir, que Pablo está dándole consuelo a ellos, Pablo está confiado, Pablo está tranquilo, y todavía no había tierra, todavía estaban en el mar. Él estaba hablando de lo que Dios le dijo, confiando en esa palabra. Porque Pablo sabe que Dios no improvisaba, Pablo sabe que Dios no estaba improvisando, Pablo sabía que Dios tenía planes. Entonces, Pablo sembró fe. Dios sabe lo que hace, Dios no improvisa, Él planea. Siendo que Dios siempre ha cumplido lo que anunció por los profetas y está regado por todas las sagradas escrituras, hay creo que más de 350 profecías que se cumplieron todas al pie de la letra, pero unas profecías pero perfectas. Y siendo que Dios ha cumplido siempre todo lo que anunció por los profetas de la antigüedad, asimismo ha quedado escrito en las Sagradas Escrituras y en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de estas escrituras tengamos esperanza. Es decir, que lo que Dios planeó para el futuro y para los diferentes tiempos está escrito aquí, está escrito en esta palabra, ¿verdad? Y lo dejó nosotros para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio y para que nuestra fe sea fortalecida y ampliada y nuestra confianza se
fundamenta en Cristo Jesús. La palabra de Dios muestra que un día Cristo se llevará a la iglesia que le sirve y le adora. Eso lo dice Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Jesús le dijo a sus discípulos, porque ellos estaban tristes porque él se iba a ir, y ellos sabían que él iba a morir, y eso lo había dicho, ellos estaban tristes, y Jesús le dijo, no se turben vuestros corazones, estén tranquilos, ustedes no creen en Dios, creen también en mí. Yo me voy, pero en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando yo me vaya, yo voy a preparar lugar para ustedes, y cuando lo prepare, volveré, lo voy a tomar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si Jesús dijo esto, él fue a planear y está planeando hace siglos y siglos y siglos. Eso no fue de que se lo sacó de la manga en ese momento. No, eso estaba desde mucho tiempo antes ya diseñado y planeado para que ocurriera de esa manera. Y la palabra lo dice, es verdades irrefutables del Evangelio. Por eso nos gusta este tema, este título. Porque es que lo que hablamos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No podemos inventar argumentos humanos que no se puedan comprobar con las Sagradas Escrituras. Leemos en el libro de la segunda epístola de Pedro, el apóstol Pedro. Pues en la primera, perdón. La primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice en el verso 18 en adelante, sepan que ustedes, o sea, los seres humanos, Dios proveyó para que fueran rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que Dios no nos compró a nosotros, Dios no pagó el precio de nuestro pecado con ninguna cosa de este mundo, sino con la sangre de Cristo Jesús, el cual estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso digo que estamos hablando de una verdad irrefutable del Evangelio cuando decimos que Dios no improvisa, Dios planea. Desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos por amor a los escogidos. Fue manifestado en estos tiempos. El apóstol Pablo también escribe en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 26, que ese misterio estuvo escondido por muchísimos siglos, pero que ahora en los últimos tiempos se los reveló a los creyentes. ¿Qué les reveló? El Evangelio de Cristo Jesús. Quiere decir que Dios había planeado todo esto desde mucho tiempo antes del ser humano existir, y Dios tenía el plan B, porque Él sabía que el ser humano le iba a fallar, y cuando Él creó al ser humano allí en el huerto del Edén, que lo puso allí bien bonito, en completa santidad, tan es así que los estudiosos le han llamado a los primeros días, los primeros tiempos de Adán y Eva en su origen allá en el huerto del Edén, le llaman la edad de la inocencia, porque la santidad absoluta los caracterizaba. Pero una vez en el capítulo 3 en adelante de Génesis narra cómo el pecado entró a causa del diablo, que el Señor los reprenda, que engañó a Eva y a Adán también, a los dos. Entonces, ahí cambia la cosa. Y como Dios sabía que eso iba a suceder, porque a Dios nadie lo sorprende con nada. Dios sabe todas las cosas, Él es soberano. Y Él es omnisciente, es uno de sus principios morales, una de sus características personales, uno de los principios que Él tiene, una de las virtudes que Él tiene, que ningún ser humano lo tiene, ser omnisciente. Y Dios sabía que eso iba a suceder y tenía el plan B preparado, la salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido, el Cristo de la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Quién te asegura que todo lo que el Señor ha prometido, que falta por cumplirse, solamente que Cristo se lleve a la iglesia? Y que está escrito allí en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4,
donde tantas veces lo hemos dicho y tantas veces lo vamos a seguir diciendo, porque es que tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que estén en el sepulcro, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado perseverando en el Evangelio, en el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién le asegura a la gente incrédula que esto no se va a cumplir? Es lo único que falta de todas las profecías que están escritas en esta palabra. Lo único que falta. Todas las demás están cumplidas. Y sabemos que los días que estamos viviendo no dicen otra cosa. Que Cristo está dando los días de gracia para venir a buscar su pueblo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos por aquí el domingo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. En nuestro programa hubo un cambio. Este domingo tenemos un tema que vamos a hacer continuación prácticamente del domingo pasado y va a estar exageradamente interesante. No se lo pierdan. También anunciamos que tenemos el programa que transmite el hermano Pastor Pancho del Valle todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy, el hermano Pancho, la hermana Val y su esposa, programa muy hermoso, usted no se lo debe de perder. En Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche debido al cambio de horario que hacen en los Estados Unidos en el invierno. Saludamos a los hermanos que han estado por ahí y a aquellos que nos saludan después que termina la transmisión también. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos con su presencia. Hermana Abigail Rosario, te bendiga mucho. Bendiga al hermano Pastor Luis Troche, tu esposo, y a toda tu familia. Mi hermana y amiga Nidia Santiago, Dios le bendiga mucho, Nidia. Le bendiga a Mari, su hermana, que Mari también nos ve siempre. Dios le bendiga mucho. Edgar Soto, Dios te bendiga, Edgar. Qué bueno que está por ahí. Salúdame a tu esposa María y a todos los demás hermanos de la iglesia, a tu pastor hermano Adrián. Samuel Carrero, mi hermano y amigo querido de muchos años. Que bendiga, varón esforzado y valiente y guerrero del Señor. A su esposa Rosita, a toda su familia, nietos e hijos. Mi prima Rosa Salcedo, desde Aguadilla, Puerto Rico. Dios te bendiga, Rosa. Migdalia, mi hija. Dios te bendiga, Migdalia. Bendiga a nuestra nieta y al esposo de Migdalia, nuestro yerno. Y nuestro amigo y hermano, pastor y misionero Néstor Aguirre, allá en Nicaragua. Le enviamos nuestras condolencias desde la isla de Puerto Rico a mi hermano Néstor, que uno de sus tíos pasó a las moradas eternas en estos días. Oramos para que el Señor le dé paz y consuelo. Gloria al Señor. Dios bendiga a aquellos que nos saludan después que termina el programa. Siempre son muy bienvenidos y la invitamos para que siga con nosotros todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra hermosa, edificante que tú nos has dado en esta noche. Yo te suplico, Señor, que tú me ayudes para seguir adelante y que cada día podamos traer verdades que sean irrefutables de tu palabra. Que tú te glorifiques, Señor, en cada persona que lo escuche y lo vea, no importa el tiempo que pase. Ten misericordia de aquellas muchas personas, Señor, que han dejado el Evangelio después de haberte conocido y hoy se encuentran lejos de ti. Permite que este programa pueda ser como una herramienta, Señor, que les pueda ayudar a recapacitar y venir a tus pies nuevamente. Te ruego, Señor, que tú bendiga los programas que transmite el hermano Pancho y todos los demás hermanos que transmiten sus respectivos programas, Señor, que predican tu palabra y que también hablan palabras que son verdades irrefutables del Evangelio. Úngelos, bendícelos, dale, Señor, la unción del Espíritu Santo para que esa palabra salga con alegría, con regocijo y también salga con unción para toda persona que lo escuche. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les deseo felices sueños, que tengan una noche agradable y que sueñen, si fuera posible, con una caravana de ángeles que van marchando y adorando a Dios. Si usted le pida permiso y se cuele también, empieza a decir, gloria, gloria, aleluya. Amén, aleluya. Dios te bendiga, que descanse. Dios es bueno.